En Audioteca Católica te presentamos hoy, en nuestra sección Curiosidades, el tema El bautismo de Jesús. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen los avisos cada vez que subamos material al canal. Y recuerda que al regalarnos un me gusta al video estás ayudando a su difusión en YouTube. Y comenzamos el tema de hoy con esta reflexión, o más bien con esta pregunta: ¿Cristo necesitaba el bautismo? ¿Por qué Jesús se bautizó? El bautismo de Jesús es algo real y transformador. Es nacer de nuevo para convertirnos en hijos adoptivos de Dios. Pero, ¿realmente Cristo necesitaba el bautismo? Jesús había vivido con sus padres en Nazaret casi 30 años. Entonces se comenzó a hablar de Juan el Bautista. Decían que se parecía a los antiguos profetas de hacía 400 años, pues llamaba a respetar los derechos de los pobres, y todo ello en preparación a la llegada del Mesías. La gente se iba a escuchar la predicación de Juan, y un día se fue Jesús también al río Jordán con otros, y cuando se pusieron en fila para ser bautizados por Juan, él también se puso en la fila. Pero, ¿es que Cristo realmente necesitaba el bautismo? ¿Por qué Jesús se bautizó? Para ello, el que bautizaba desataba las correas del calzado al que se iba a bautizar y le ayudaba a desvestirse. Después se sumergía en el agua y se levantaba. Los judíos del desierto se bautizaban con ocasión de ciertas fiestas para demostrar su deseo de alcanzar una vida más limpia cuando viniera el Salvador. Juan hablaba de dos bautismos. Él distingue dos clases de bautismo: el de él y el del Mesías, que está a punto de llegar. El bautismo de Juan es un simple bautizo con agua. Con agua se lavan las manchas de la ropa. Es algo meramente simbólico. Se trata de expresar públicamente el deseo de estar limpios para la llegada del Mesías. Pero lo lavado difícilmente se parece a lo nuevo, y hay manchas que no se van de la ropa. Estos deseos y promesas son falibles, como todo compromiso humano, y no bastan para extirpar del corazón la raíz misma del mal. El bautismo de Jesús, en cambio, es algo real y transformador. Es nacer de nuevo para convertirnos en hijos adoptivos de Dios, para participar en la misión de su Hijo, y para ello el bautismo del Mesías será con agua, el Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo garantiza que transformará interiormente a las personas y las hará hijos de Dios, y se perecerá al fuego que purifica el metal oxidado, y de ese crisol sale el metal brillante, como si fuera nuevo. Es un fuego purificador, mas no destructor. Juan reconoce que su bautismo es inferior al de Jesús. Inclusive, Juan no se siente digno de desatar sus sandalias. Con esas palabras, Juan reconoce que no es digno de bautizar a Jesús. Pero, ¿por qué se bautizó Jesús? Jesús no necesitaba conversión ni recibir el bautismo de Juan, pero siendo el Salvador, quiere empezar acompañando a sus hermanos pecadores que buscan el camino del perdón. Además,
Al recibir el bautismo de Juan, Jesús se solidariza con Juan, que busca la justicia y trabaja para que todos reformen su propia vida. Lo más importante del bautismo de Jesús se halla en estas frases. Mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él como si fuera una paloma, y vino una voz del cielo, diciendo: Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Así que hay varios aspectos que podemos analizar de este pasaje bíblico. El primero, Jesús ora. La oración de Jesús precede a los acontecimientos más importantes de su vida. El ministerio de Jesús y el de la Iglesia toman su fuerza en la oración. El segundo aspecto se refiere a que el cielo se abre. El cielo se abrió no al ser bautizado Jesús, sino durante la oración que siguió su bautizo, y baja el Espíritu Santo como en forma de paloma. El tercer aspecto que podemos encontrar en esa cita bíblica es una poderosa voz del cielo. Desde el cielo se escuchó una voz que decía: Tú eres mi Hijo amado, el predilecto. Esa voz era la voz de Dios, del Padre Celestial, presente también en este bautismo de Jesús. El papel del Espíritu Santo en el bautismo de Jesús aparece en el Evangelio de Lucas desde su mismo principio. Primero lo encontramos en la Anunciación, luego en la visitación de la Virgen a su prima Isabel, y en tercer lugar en la presentación de Jesús en el templo. El Espíritu es como la paloma del arca de Noé, que fue un símbolo de paz, una señal de la presencia de Dios, una promesa de salvación. Ahora, después del bautismo, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús para que comience su ministerio. Pero ¿por qué el Padre lo llama predilecto? A los reyes de Israel se les había llamado Hijo de Dios, pero especialmente se usaba esta frase, Hijo de Dios, cuando se quería designar al Mesías. Por eso, el Mesías es el predilecto Hijo de Dios. Efectivamente, Jesús era Hijo de Dios más que nadie, Hijo único del Padre, Dios nacido de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y ahora el Padre, con la voz y el Espíritu en forma de paloma, lo invitan a empezar su ministerio de salvación. Precisamente algunos días después de este bautismo, María, su madre, en las bodas de Caná, terminó de decidirlo a actuar en público como Mesías. Jesús es el líder, la luz del mundo. Cristo no necesitaba conversión ni recibir el bautismo de Juan, pero así lo quiso para marcar el camino de los demás. Con la celebración del bautismo del Señor se cierra la temporada de Navidad. Pero aún podemos hacer una pregunta. Jesús, siendo Dios, ¿necesita recibir el Espíritu Santo? ¿Acaso no lo tuvo desde la eternidad? Jesús no necesita recibir el Espíritu, ya que Él es uno con el Padre y el Espíritu Santo desde la eternidad. En el bautismo se manifestó el Espíritu para beneficio nuestro, en una epifanía o manifestación de la Trinidad.
y vamos a basar esta respuesta en algunas enseñanzas que nos dirigen los padres de la Iglesia. Vamos a escuchar a San Cirilo de Alejandría. En el siglo V, él nos dijo: el Hijo unigénito recibe el Espíritu Santo no para sí mismo, pues es suyo, habita en él y por su medio se comunica. Recibe el Espíritu para instaurar y restituir a su integridad a la naturaleza entera, ya que al haberse hecho hombre, la poseía en su totalidad. Puede, por tanto, entenderse, si es que queremos usar nuestra recta razón, así como los testimonios de la Escritura, que Cristo no recibió el Espíritu para sí, sino más bien para nosotros en sí mismo, pues por su medio nos viene todos los bienes. También San Máximo de Turín, en el siglo V, nos dice: ¿por qué quiso bautizarse si Jesús es santo? Escucha bien, Cristo se hace bautizar no para santificarse con el agua, sino para santificar el agua y para purificar aquella corriente con su propia purificación y mediante el contacto de su cuerpo. Pues la consagración de Cristo es la consagración completa del agua. Y así, cuando se lava el Salvador, se purifica toda el agua necesaria para nuestro bautismo, y queda limpia la fuente, para que pueda luego administrarse a los pueblos que habían de venir a la gracia de aquel baño. Cristo, pues, se adelanta mediante su bautismo, a fin de que los pueblos cristianos vengan luego tras él con confianza. Así es como entiendo yo el misterio, nos dice San Máximo de Turín. Cristo precede de la misma manera que la columna de fuego iba delante a través del Mar Rojo, para que los hijos de Israel siguieran intrépidamente su camino, y fue la primera en atravesar las aguas, para preparar la senda a los que seguían tras ella. Hecho que, como dice el apóstol, fue un símbolo del bautismo. Y en un cierto modo aquello fue verdaderamente un bautismo, cuando la nube cubría a los israelitas y las olas le dejaban paso. Pero todo esto lo llevó a cabo el mismo Cristo Señor, que ahora actúa, quien como entonces precedió a través del mar a los hijos de Israel en figura de columna de fuego. Así ahora, mediante el bautismo, va delante de los pueblos cristianos con la columna de su cuerpo, efectivamente la misma columna que entonces ofreció su resplandor a los ojos de los que la seguían. Es ahora la que enciende su luz en los corazones de los creyentes. Entonces hizo posible una senda para ellos en medio de las olas del mar. Ahora corrobora sus pasos en el baño de la fe. Amigo oyente, hasta aquí esta reflexión de hoy sobre el bautismo de Jesús. Esperamos que cada enseñanza nos ayude a todos en nuestro camino de fe. Y si crees que ha sido provechosa, compártela con tus familiares y amigos. Bendiciones.